Vale, ya que nos comentas acerca de todos los valores, acerca de la tolerancia, la concienciación que tienen los alumnos, la manera de trabajar la desigualdad y cómo se deben tener en cuenta los alumnos, las clases de trastornos que tienen, me gustaría que, ya que en concreto no impartes ninguna materia, lo que quiero saber acerca de esto es cómo educas en valores al alumnado. ¿Cómo lo haces? ¿Para ti esto es algo importante? ¿Y por qué lo haces? Pues principalmente porque considero que los valores deben ser transmitidos a los niños desde los diversos canales sociales de los que se disponga, pero fundamentalmente desde la infancia y la escuela. Ya que la infancia es, en términos generales, un proceso continuado de adaptación a los nuevos entornos, a las amistades, a los aprendizajes escolares y, por tanto, un periodo en el que se deben sentar las bases para una total autonomía personal y social. Así pues, puedo decir que durante mis sesiones lectivas tengo como objeto el educar a los niños como futuros ciudadanos, ya que no creo que sea suficiente con la propia enseñanza de las asignaturas y sus contenidos, sino que se debe también dedicar un tiempo a otros aspectos de carácter formativo que poca duda cabe son de gran importancia para la vida personal y social, como son, por ejemplo, la educación emocional o la educación en valores. Eh, Esto lo llevamos a cabo en el propio centro desde el entorno óptimo, también para transmitir algunos de los valores que antes ya he mencionado, como puede ser el aprender a compartir o el pedir permiso, pero además ofrece la posibilidad de interactuar con otros niños que tienen sus propias aficiones, intereses o maneras de comportarse. Es decir, en un espacio en el que los niños pueden poner en práctica los valores adquiridos en la familia, así como mejorarlos e incorporarlos a otros de su bagaje social. Entre los recursos que podemos implementar en este sentido son, entre otros, pues tiendo a realizar muchos juegos didácticos, análisis de materiales de apoyo en forma personal, o sea, de forma personal y grupal, dinámicas de grupo, llevo a cabo una vez por semana tutorías en las que se llevan a cabo lluvia de ideas, discusiones socializadas, bien como decía que ahí es donde ellos pues reflexionan y comparten sus preocupaciones, sus miedos, sus estados de ánimo. Eh, También tiendo a realizar técnicas específicas eh, centradas en la educación en valores, como son la clarificación de valores, la resolución de dilemas morales. También llevo a cabo para que se ejecuten en el aula role-playing, etcétera. Viendo que tienes una educación en valores bastante completa y bastante competente bajo mi punto de vista, me gustaría saber si sueles colaborar con los equipos de orientación del centro y de qué manera. ¿Esto qué te aporta y cómo influye en los niños? Pues merece la pena que recuerde que el objeto de mi intervención se centra en el interés real por formar parte de programas de intervención más concretos y, por lo tanto, de naturaleza más específica y adaptada a las necesidades de los alumnos y sus familias. Aunque el colectivo para el que dirijo mi intervención comparte características y necesidades comunes, ello no significa que los programas de intervención renuncien a identificar cómo se expresen los hándicaps y problemáticas desde los sujetos concretos con los que trabajo. Por ello, llevo a la práctica de forma cohesionada con el resto de mis compañeros las herramientas y materiales elaborados en el programa de intervención. Asimismo, mi intervención de manera directa está previamente programada con el tutor, ya que es el responsable de la acción tutorial del grupo clase.
Por último, debo considerar que en el caso de no poder ser ejecutado por el tutor, este puede ser sustituido por cualquier otro docente bajo la coordinación necesaria. De esta manera, el docente como yo, ambos como sujetos implicados y responsables de la ejecución del desarrollo del programa de intervención, actuamos como guías de los alumnos, atendiendo y motivándoles ante las posibles dificultades que se les pueden presentar. Es por ello que durante toda la propuesta de intervención se cuenta además con el apoyo del orientador del centro. Vale, perfecto. Muchas gracias por esta información acerca del departamento de orientación, que creo que puede sernos bastante útil a la hora de ser tanto tutores como profesores, para centrarnos en ciertos aspectos del aula que no podamos llevar a cabo solos y que necesitemos ayuda. Ahora damos por finalizada esta segunda parte de la entrevista y pasaremos a la tercera parte, que es la implicación de las familias con los alumnos en el aula y demás. Por ello, me gustaría preguntarte si tú personalmente consideras importante la intervención de las familias en el ámbito escolar. Bien, ¿por qué? ¿Y qué puede aportar al alumno que su familia esté detrás de ellos en los estudios? Pues en lo relacionado al grado de implicación de las familias, eh, cabe destacar que un alto porcentaje no participa en las actividades propuestas, así como tampoco asiste a las reuniones trimestrales con la tutora, mostrando con ello un menor sentimiento de pertenencia al centro o con el centro, lo cual deriva en una descoordinación entre la familia y la escuela y por ende una dificultad comunicativa entre ambas partes. En este sentido, uno de los principales motivos observados sobre este hecho son las barreras que anteponen las familias, tanto inmigrantes como autóctonas, ante la forma de percibir a la escuela como un agente educativo competente al que con frecuencia delegan la educación de los menores, valorando de manera positiva la función que realizamos en el centro y poseyendo altas expectativas en la educación de sus hijos. Resaltando a la familia como principal agente socializador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, puedo dirigir mi pensamiento hacia la idea de que su respaldo se convierte hoy en día en un pilar muy fuerte para la eficacia y el positivo desarrollo educativo y personal también del alumnado. Es decir, se consigue en los menores una mayor autoestima, así como un mejor rendimiento escolar, al mismo tiempo que se mejoran y estrechan los lazos afectivos entre padres, madres e hijos e hijas. Bueno, viendo que la participación de las familias es nula, básicamente, me gustaría añadir que cuando yo estudié, también básicamente era así. Yo recuerdo que mis padres, quizás sí en alguna ocasión iban a la reunión que se organizaba anualmente con los tutores y demás, o si les convocaban a alguna entrevista personal, pero luego no se implicaban ciertamente en el día a día. Y quizás sí que sea algo que de cara a un futuro, tanto los tutores como las familias deberíamos cambiar. Así que me gustaría indagar un poco más en qué tipos de familia encuentras fuera del aula. ¿Son tradicionales? ¿Y se preocupan por los estudios de sus hijos? ¿Qué consecuencias tiene lo anterior en el alumno? Pues en la mayoría de los casos, como expliqué en una de las preguntas que anteriormente me has expuesto, son familias tradicionales y del tipo puede ser extensa, en la que conviven tanto padres e hijos como abuelos e incluso tíos, de tipo nuclear, en la que conviven ambos progenitores con sus hijos. Y en este sentido, y aunque en menor porcentaje, existen también contextos de familias monoparentales. En estos casos se puede considerar a la mayoría de estas como desestructuradas, donde existe un ambiente de confrontación
entre padre y madre, hermanos entre sí y padres e hijos. Tomando como base que en un periodo corto de tiempo el porcentaje de familias que conviven con un complicado contexto económico se ha elevado de manera bastante destacada, no pudiendo hacer frente a la cobertura de las necesidades primarias como son la alimentación, el pago de alquiler, la tasa de libros, etcétera, se encuentran en muchos casos en situación de analfabetismo estas familias. Eh, sí, bien digo. Y esto es el resultado de la conocida rotura del modelo industrial, así como de la inicial apuesta por trabajar en los polígonos industriales, lo cual provocó un posterior aumento de las tasas de paro en los segmentos menos cualificados aquí en Alcalá de Henares. Este hecho, del mismo modo, derivó en un aumento de la probabilidad de que la población más vulnerable se encuentre en situación de dificultad social, ya que es la última en verse beneficiada por los efectos de la recuperación económica, pues la pobreza sigue sin recuperarse de forma tangible. En esta se puede afirmar que en este contexto los logros académicos de los alumnos están pues directamente relacionados con sus antecedentes familiares y en especial con los educativos. Por lo tanto, lo que observamos es que las familias de los niños en un alto porcentaje están en exclusión social y más que por las características de los niños, se podría decir que por las características de los padres o incluso del mercado y de la situación económica actual. Y supongo que también porque no se le darán las suficientes ayudas desde el Estado. Me gustaría preguntarte acerca de si tú tienes alguna percepción de acerca de lo que piensan las familias, acerca de lo que es la educación intercultural. ¿Qué les parece? Y si lo ven como algo, pos- como algo positivo. Eh, si me puedes dar una opinión al respecto de eso. Pues a pesar de los importantes avances cosechados, aún existen importantes déficits educacionales respecto a las familias de los alumnos. Se trata de familias que manejan un vocabulario muy limitado, no saben leer ni escribir o en muchos casos perdieron la destreza para hacerlo. Por ende, los intercambios comunicativos con ellos están basados en la utilización de un lenguaje más coloquial, exento de tecnicismos. Este hecho se puede extrapolar a cualquier contexto o situación, por lo que centrándome en la temática del interculturalismo, un elevado número de padres desconocen en su totalidad el verdadero significado del mismo.